Las obligaciones están referidas básicamente al cumplimiento de la prestación porque son de carácter típicamente patrimonial. Sin embargo, toda relación social tiene consecuencias adicionales. Por lo tanto, no bajo el régimen específico de las obligaciones, sino bajo el régimen general del sistema jurídico, también deben tener otros complementos que son accesorios. Y estoy refiriéndome, por ejemplo, a los casos de los padres para con los hijos, el deber de cuidado que tienen los padres para con los hijos. Pero el deber de cuidado no solamente del menor, sino el deber de cuidado del patrimonio del menor, que no es típicamente una obligación, pero sí es una responsabilidad. En la relación típica entre el acreedor y el deudor, el acreedor es el que debe ser protegido en todos los ámbitos y no el sujeto deudor. Lo que no quiere decir que el deudor no tenga derechos. El deudor tiene derecho, como todo ciudadano, al debido proceso, a no ser condenado si no es previamente citado y vencido en juicio, es decir, a los derechos que como persona tiene. Pero en la relación patrimonial entre acreedor y deudor, el sistema tiene que proteger al acreedor y no al sujeto deudor. Solamente puede protegerse a aquel deudor en el caso de que el sujeto acreedor esté en mora y esté negando el cumplimiento de la obligación. Pero en todos los demás casos, el único protegido dentro del sistema es el acreedor, y así lo es en nuestro sistema civil. No me parece que haya necesidad de aumentar ningún otro derecho adicional. El principio de la buena fe es una institución del derecho civil. Esa institución está basada en que nosotros debemos, en todos los casos, celebrar nuestros contratos de común intención y sobre todo jugando limpio, actuando directamente uno con el otro, con el deber de fidelidad en la contratación. Esto significa que la buena fe tiene que presumirse, porque lo que queremos nosotros es la realización del contrato y del contenido que el contrato pueda tener. Por lo tanto, a mí me parece que está suficientemente regulado como concepto general dentro del sistema jurídico. El derecho es todo un sistema en el cual está mezclado el derecho civil, el derecho laboral, el derecho agrario, el derecho penal, el derecho minero, y cada uno tiene su propia esfera de actuación que necesariamente debe ser complementaria una con las otras, y no porque concurran varias en un mismo lugar a una misma obligación, podemos decir que las podemos confundir o generar reforzamiento entre ellas basadas en un concepto de unidad que en ese momento no existe. Yo sí creo que en las obligaciones de transporte hay concurrencia, por ejemplo, para que el conductor conduzca bien y no atropelle a una persona, y ese, si acaso lo atropellara, pasa al campo de la esfera penal en cuanto a la responsabilidad, y en cuanto a la patrimonial es la indemnización por daños y perjuicios. Por lo tanto, ahí está regulada. Lo que tenemos que hacer es establecer la complementariedad de unas normas con las otras. Me parece que todavía está bien regulado en nuestro sistema. En cuanto a los deberes de protección, me parece que todo el sistema jurídico tiene implementados sus sistemas de protección. El único interés en esto es el que los bienes puedan ser debidamente protegidos y las personas que son la naturaleza esencial de una relación patrimonial o contractual también deben ser protegidas en todos sus aspectos, pero todos ellos son solamente elementos complementarios y dependientes de la obligación principal. Por lo tanto, no me parece que deberían ser considerados como una característica autónoma e independiente, sino que está inserta dentro de las obligaciones generales que le corresponden a todo deudor frente a su sujeto acreedor. Quien ocasiona daños a otros, a otra persona o a otros bienes, siempre incurre en responsabilidad. Esta responsabilidad puede ser contractual o extracontractual, pero en cualquiera de los dos casos siempre es una obligación. Cuando estamos hablando de responsabilidad contractual, estamos diciendo que el bien que está en manos del sujeto deudor no solamente debe ser entregado, sino que debe ser idóneo para los fines a los cuales está destinado, porque toda variación significa, dentro de lo previsto por el Código Civil, una pérdida o un deterioro.
Entonces los conceptos generales están previstos dentro de la teoría y la doctrina de la obligación. Regularla más no lleva a ningún otro extremo, sino pasamos más bien al reglamentarismo. No debemos enturbiar lo que ya parece claro dentro de la relación contractual. Lo que se quiere dentro de una relación comercial es que el acreedor obtenga lo que necesita en la manera idónea que se necesita y también que el proveedor tenga la utilidad que él espera. Dentro de eso no está basado en la equidad necesariamente, sino está basado en la conveniencia de ambas partes. La equidad, por supuesto, es un concepto de orden público que permite mantener la relación entre las partes en términos que sean aceptables, que sean tolerables, pero eso solamente está destinado a prohibir las desigualdades enormes, pero eso no quiere decir que necesariamente tengan que ser iguales. Y además al acreedor ni al deudor les interesa ser iguales, lo único que les interesa es tener o cumplir con el objetivo. Lo que la sociedad tiene que cubrir es la desigualdad que someta a una de las partes al capricho del otro. Lo demás está dentro de las relaciones contractuales que son perfectamente permitidas. Como por ejemplo, yo le presto a una persona 100 soles y después le digo págame solamente 50. Estoy renunciando a parte patrimonial. ¿Hay desequilibrio? Por supuesto que hay desequilibrio, pero ¿es querido? Sí. ¿Es tolerado? Sí. ¿Es aceptable? Sí, porque estoy hablando solamente de patrimonio. Entonces la equidad lo único que pretende es no permitir el desequilibrio que subordine a una parte a los caprichos de la otra. Los títulos valores otorgan 4 acciones. Los títulos valores otorgan 4 acciones. 2 acciones civiles y 2 acciones que son típicamente cambiarias. Las acciones cambiarias son la acción directa, que es cobrarle al deudor principal, y la acción de regreso, que es la de los endosantes hasta llegar al obligado originario. Las acciones civiles son una, la acción causal, y la otra, la de enriquecimiento indebido. La acción causal está basada en lo siguiente. El título de valor, a pesar de ser abstracto, lo cierto es que no existe por sí mismo. Hay algo que generó esa obligación, porque para una prestación tiene que haber una contraprestación. Y si yo giro un cheque para pagar algo, es eso. Estoy haciendo el pago, estoy extinguiendo una obligación. Por lo tanto, el título de valor está sustentado siempre en una obligación, respaldado con un título de valor. Lo que quiere decir entonces que yo podría directamente ir a lo que es el contrato inicial. Ese contrato inicial, si el título de valor está perjudicado, no se pierde. No se pierde, no hay que entender equivocadamente lo que el Código Civil dice. Dice, si el título de valor se deteriora, resulta incobrable por responsabilidad del acreedor, la acción causal queda suspendida. Eso es lo que dice. Queda suspendida en tanto y en cuanto esa relación causal está representada por el título de valor. Y por lo tanto, como el título de valor es independiente, podría confundirse y cobrarse 2 veces lo que es la obligación inicial. Pero si el acreedor no va a cobrar el título de valor, la acción causal inicial sigue perfectamente válida. No importa si el título ha sido perjudicado o no ha sido perjudicado, porque ya no se está refiriendo a la acción cambiaria, se está refiriendo al contrato original. Ejemplo, yo hago un contrato de compra-venta, vendo una casa, y en esa casa me dan $200.000 de inicial y el saldo se va a pagar a 60 días con una letra de cambio. Lo ponemos en el contrato de compra-venta y la obligación la damos por pagada. La damos por pagada. En ese caso, el título de crédito, la letra de cambio, tiene valor autónomo. Y si se pierde el título de cambio, se perjudica por culpa del acreedor, entonces la acción causal terminó, porque en ese momento el pago de la obligación principal, que es la compra-venta, se extinguió, porque el acreedor aceptó pacto contrario, que la obligación se extinguiera por la sola presentación del título de valor. Pero supongamos que no se aceptó eso, que es el caso general. En ese caso, el título de valor se pierde, supongamos se moja, estando en mi poder, o de repente lo endoso mal, o de repente, sabe Dios,
qué es lo que suceda y se perjudica y el título se vuelve incobrable. En ese caso, el precio no está totalmente pagado y yo puedo cobrar directamente el pago del precio independientemente de si el título valor o no está perjudicado, porque no estoy ejerciendo la acción cambiaria. Es más, en esos casos el acreedor lo que está haciendo es renunciar al ejercicio de la acción cambiaria, al beneficio que tiene con el título valor, para irse a la obligación inicial. La última, que es la de enriquecimiento indebido, nunca se pierde, porque en caso de que ninguna de las anteriores puedan cobrarse, siempre queda como última ratio la posibilidad de la acción de enriquecimiento indebido. Está muy bien que se incorporen esas normas o normas sobre el pago de títulos valores en el Código Civil. ¿Por qué? El pago es el cumplimiento de la obligación en la forma originalmente pactada. Sin embargo, las partes pueden establecer pactos en contrario. Y una forma natural y muy común en nuestro sistema de negocios es el pago con títulos valores. Es más, hay normas que establecen la bancarización necesaria para reconocer de efectos cancelatorios tributarios a las adquisiciones o al pago de obligaciones. Por lo tanto, todos los sujetos de la sociedad podemos hacer pagos con títulos valores. Eso quiere decir que son acciones normales, comunes dentro del derecho civil. Y por lo tanto, la incorporación de estas normas o de esta norma específicamente, que es la forma de extinguir una obligación, está bien incluida dentro del Código Civil. El artículo 1233 del Código Civil, que viene a ser el pago con títulos valores, permite que las partes puedan efectuar el pago con un título valor como nominalmente se señala. Pero la realización del pago es un hecho. Para que pueda extinguirse la obligación tiene que realizarse el hecho de pagar. Y la entrega de un título valor no es el hecho de pagar, es una promesa de pago, una promesa incondicional de pago, una orden de pago, pero no se paga. Por lo tanto, solamente puede entenderse el pago hecho cuando este título valor es realizado, es decir, cuando el importe del dinero es entregado al sujeto acreedor, salvo pacto en contrario, por supuesto, porque estamos hablando de relaciones típicamente patrimoniales y por lo tanto nosotros podemos pactar en contra de esta norma. En este caso la norma lo permite expresamente. Cuando hablamos de un título valor perjudicado, el acreedor lo que puede ir es directamente a ejecutar la acción causal, es decir, el contrato original, por supuesto, renunciando a la posibilidad de cobrar el título valor de manera autónoma, porque si no fuera así, el acreedor podría estar cobrando 2 veces una misma obligación. Por lo tanto, se requiere que si una sola fue la forma en que se originó el título valor y generó la relación contractual, de esa misma manera sea la forma en que se extinga. El acreedor deberá entonces ejercer directamente la acción, sea por contrato de compra-venta, sea por un depósito, sea por un mutuo, sea por la razón que fuera, siempre se va al contrato original, que es la ejecución de aquello que el acreedor quiere, en lo que quiere ser satisfecho. El artículo 1233 del Código Civil es una norma general que está establecida para todos los casos y todos los derechos de la vida civil y comercial. En cambio, el artículo 94 de la Ley de Títulos Valores es una norma especial, y en el conflicto entre una norma general y una norma especial siempre va a regir la norma especial. En consecuencia, no podemos decir que el Código Civil está derogando la Ley de Títulos Valores, sino al revés, que la Ley de Títulos Valores está estableciendo casos específicos en los cuales el Código Civil no se va a aplicar. Yo creo que las normas, en el caso de la regulación de las actividades de todos los ciudadanos, no deben estar cambiando constantemente en el tiempo. La forma de dar seguridad jurídica es precisamente que las normas no cambien, sino cuando sea necesaria y estrictamente indispensables. En nuestro caso, el Código Civil de 1984, si bien es cierto, el Código Civil de 1936 tenía ya una larga existencia, no justificó nunca ese cambio. El Código Civil de 1936 tenía una exposición de motivos, tenía un debate,
tenía la forma de nosotros poder saber por qué cada artículo estaba puesto en el lugar que estaba puesto y qué es lo que cada uno de ellos significaba. A diferencia, el Código Civil de 1984 no ha tenido una debida exposición de motivos, no ha tenido realmente un debate, ha sido juntar varias ponencias para crear un código. Y eso explica por qué es incongruente en muchas normas. Hay normas que se contradicen dentro del propio código porque no están sistematizadas. Es más, hay normas que nadie explica por qué están dentro del código. Si buscamos cualquiera de nosotros en la exposición de motivos, no la encontramos. Uno de esos ejemplos, no solamente de ausencia de justificación de las normas, sino más bien de la construcción del código en ponencias, está en la aplicación, por ejemplo, del artículo 2022 del Código Civil y del artículo 949, para los efectos de los embargos trabados en créditos, que son obligaciones personales. Y sin embargo, al momento de resolverlas, la Corte Suprema resuelve en unos casos a favor del derecho real y en otros casos a favor del derecho personal, a pesar que en la propia exposición de motivos está establecido que lo que tiene que primar siempre es el derecho real, y es que no es una exposición de motivos, es solamente la expresión de una ponencia. No hubo el debate para poder sustentarlo y llegar a la conclusión como sí lo hubo en el Código Civil de 1936. Yo creo, justamente con la exposición de la ponencia, que lo que debe primar es el derecho real, pero no ha habido la victoria necesaria en el debate como para que no quede duda sobre ello. Y ello ha generado durante muchos años la división. Una sala de la Corte Suprema aplicaba una norma, otra sala de la Corte Suprema, aplicando la misma norma, la aplicaba en sentido contrario. Eso nos demuestra que la sistematización de nuestro Código Civil no ha sido la apropiada con el Código Civil de 1984. Pero también nos demuestra que no debemos estarla cambiando en el tiempo. Si hay que hacer algunas correcciones, serán las menos posibles, porque la única forma de que un país pueda prosperar es que sus normas sean claras y que nosotros sepamos ciertamente qué cosa es lo que nos va a pasar, para bien o para mal, y según eso podamos planificar, que es la única forma de crecimiento económico y social de un país. El Código Procesal Civil sí merece serias críticas y reconsideraciones. En primer lugar, ¿cuál es el objetivo del Código Procesal Civil? Se criticaba al Código de Procedimientos Civiles porque los procesos eran largos. Y un proceso ordinario, ¿cuánto duraba con el Código de Procedimientos Civiles de 1912? 2 años. Hasta la Corte Suprema, 2 años. A veces 3. Y si trataba proceso de reivindicación, 4 años. Y la gente decía, qué largo que es. Y decían lo mismo que dicen ahora, justicia que tarda no es justicia. Y por eso se reemplazó con un nuevo código procesal que debería ser un modelo, un abanico, un acordeón. Establecía un modelo típico y sobre eso todos los demás modelos para hacerlos cortos. ¿Y cuánto dura ahora un proceso de conocimiento? 4 años, 5 años, 10 años, tranquilamente. Lo que quiere decir entonces que la concepción por la que está basada está totalmente equivocada. ¿Cuántos juicios veía por turno un juez anteriormente? Los jueces civiles tenían por turno como mínimo 2.000 expedientes y regularmente 4.000. Y los mejores jueces tenían entre 6 y 8.000 juicios por turno. Por turno. Lo que estamos hablando, lo que quiere decir que tenía por lo menos el buen juez unos 15.000 juicios al año y el mal juez unos 4.000 juicios al año, sin hablar de los procedimientos no contenciosos. Ahora, ¿cuántos juicios ve cada uno de los jueces? 400, 500 como máximo, y dicen que tienen una grandísima carga procesal y que por lo tanto es necesario nombrar muchísimos más jueces. El problema está en la estructura del proceso. Hemos pasado de un proceso totalmente escrito a un proceso pseudo oral.
Y digo pseudo porque el juez que conoce de la demanda no es el juez que sentencia, ni es el juez que actúa las pruebas. Y finalmente, el principio de inmediación no está cumplido en ninguno de los casos.